Hay una idea que parece sencilla hasta que empiezas a pensar en ella. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad para cambiar algo? Al principio suena tentador, corregir un error, evitar una tragedia o tomar una decisión diferente. Pero en las historias de este tipo, el tiempo nunca se limita a obedecer. Cada intento abre nuevas preguntas. Cada cambio tiene un costo, y mientras más tratas de arreglar las cosas, más difícil resulta distinguir qué fue primero y qué debería ocurrir después. Eso es lo que hace tan fascinantes a los viajes en el tiempo cuando están bien escritos. No se trata solo de ir al pasado o al futuro, sino de enfrentarse a las consecuencias de desafiar algo que nunca estuvo pensado para ser controlado. Y las 5 películas de esta lista exploran esa idea desde perspectivas muy distintas, demostrando que el cine en español tiene historias capaces de jugar con el tiempo de formas tan ingeniosas como impredecibles. Ahora imagina que el peor problema de tu vida eres tú mismo. La siguiente película ha logrado convertirse en una de las historias de viajes en el tiempo más recomendadas de todos los tiempos. Los Cronocrímenes, estrenada en 2007 y dirigida por Nacho Vigalondo, parte de una idea muy sencilla. ¿Qué pasaría si una persona común terminara atrapada en un problema que él mismo provocó? Pero lo interesante es que la película no convierte esa pregunta en una aventura llena de tecnología futurista, sino en un thriller pequeño, incómodo y cada vez más difícil de controlar. La historia sigue a Héctor, un hombre con una vida bastante normal que, por simple curiosidad, decide investigar algo extraño que ocurre cerca de su casa. Lo que parece un momento sin importancia termina llevándolo hasta un laboratorio experimental donde descubre algo que cambia completamente la situación: la posibilidad de viajar en el tiempo. Pero aquí es donde la película toma un camino diferente. En lugar de usar los viajes temporales para crear una historia llena de escenarios imposibles o grandes cambios en la historia, Los Cronocrímenes se enfoca en las consecuencias de una sola persona intentando arreglar un problema que parece no tener solución. Cada decisión genera un nuevo problema. Cada intento por corregir algo termina complicando todavía más la situación. Y poco a poco, lo que parecía un simple misterio se convierte en un rompecabezas donde el espectador empieza a preguntarse cómo encaja cada pieza. Una de las cosas más interesantes de esta película es que consigue hacer mucho con muy poco. La mayor parte de la historia ocurre en lugares bastante comunes: una casa, un bosque y un laboratorio. Tiene pocos personajes y un presupuesto muy alejado de las grandes producciones de Hollywood. Además, mantiene una tensión constante porque el protagonista no está intentando salvar al mundo ni detener una amenaza gigante. Su problema es mucho más personal. Está intentando escapar de una situación que parece cerrarse cada vez más sobre él. Con el paso de los años, Los Cronocrímenes se ha convertido en una película muy recomendada dentro del género de ciencia ficción. Es de esas películas que no necesitan explicarte todo desde el principio. Prefiere que acompañes al protagonista, descubras las conexiones y empieces a entender que quizá el mayor problema no está en el tiempo, sino en las decisiones que tomamos dentro de él. Imagina descubrir que el lugar donde te encuentras nunca debió existir, que un lugar común se convierte en algo que ya no puedes ver de la misma manera. Ese es el caso de El Incidente, una película mexicana de 2014 dirigida por Isaac Svant, que parte de una idea tan sencilla como inquietante. ¿Qué pasaría si un lugar dejara de obedecer las leyes de la realidad? La historia sigue 2 situaciones diferentes. En una de ellas, 2 hermanos y un policía quedan atrapados en una escalera que parece no tener fin. No importa cuánto avanzan, las sensaciones que siguen dentro del mismo espacio imposible. En la otra, una familia se encuentra con una carretera que comienza a comportarse de una manera que desafía cualquier explicación lógica. Y aunque al principio parecen historias separadas, ambas parten de la misma idea: poner a personas comunes en situaciones donde las reglas del mundo dejan de funcionar. Lo interesante del Incidente es que no busca convertir este concepto en una película llena de explicaciones científicas. Su interés está en observar qué pasa con una persona cuando queda atrapada en una situación que parece no tener salida. ¿Qué pasa cuando el problema no es encontrar el camino correcto, sino descubrir que quizá ese camino no existe? La película utiliza estos espacios imposibles para hablar de algo mucho más humano: el paso del tiempo, los cambios que sufrimos, la forma en que nos adaptamos y lo que estamos dispuestos a hacer en una situación extrema. La película consigue que el propio escenario sea el enemigo. No hay que escapar de un monstruo o de una amenaza externa. El problema es el lugar donde estás. Además, El Incidente funciona como un rompecabezas. La historia juega con la curiosidad del espectador, haciendo que constantemente intentes entender qué está pasando y cómo podrían conectarse las piezas. La película tuvo reconocimiento dentro del circuito de cine fantástico y participó en festivales especializados, donde destacó precisamente por su concepto y por demostrar que el cine mexicano también puede contar las historias de ciencia ficción más extrañas del género. Porque al final, El Incidente toma algo cotidiano y te plantea una pregunta bastante incómoda: ¿qué harías si el lugar del que intentas escapar fuera precisamente el lugar del que nunca puedes salir?
Antes de hablar de esta película, piensa en esto. Si hoy aparecieras 30 años en el futuro, probablemente lo primero que te sorprendería no serían los avances tecnológicos, sino descubrir en qué se convirtió tu propia vida. Esa es justamente la idea de Mañana es hoy. La historia comienza en el verano de 1991, cuando una familia disfruta de unas vacaciones hasta que una tormenta provoca un fenómeno inexplicable. Esto hace que terminen en el año 2022. De pronto tienen que entender un mundo lleno de teléfonos inteligentes, redes sociales, cambios culturales y una realidad completamente distinta a la que conocían. La película no intenta competir con esas historias de viajes en el tiempo llenas de paradojas y explicaciones científicas. Aquí el viaje es solo el punto de partida. Lo divertido es ver cómo una familia de los 90 intenta adaptarse a un futuro que jamás imaginó y, al mismo tiempo, enfrentarse a las consecuencias del paso del tiempo. Gran parte del humor de esta película nace precisamente de ese contraste entre dos épocas. Las situaciones funcionan porque cualquiera puede imaginar lo desconcertante que sería encontrarse con un mundo donde todo parece haber cambiado, pero también hay espacio para hablar de las decisiones que tomamos, de cómo cambian las familias con los años y de esa pregunta que alguna vez todos nos hemos hecho: ¿realmente querríamos conocer nuestro futuro antes de vivirlo? Otro de sus puntos fuertes es el reparto. Javier Gutiérrez y Carmen Machi tienen una química excelente y consiguen que las escenas se sientan naturales. Se nota que el director, Nacho Gebelilla, viene de la comedia y sabe cómo aprovechar el ritmo y las situaciones para mantener la historia en movimiento sin dejar de lado los momentos más emotivos. Si buscas una película que convierta los viajes en el tiempo en un rompecabezas lleno de reglas y teorías, probablemente no sea lo que esperas. Pero si te atraen las historias que usan la ciencia ficción para crear situaciones divertidas y personajes con los que es fácil conectar, aquí es. Además, la recreación de los años 90 está muy cuidada, desde la música hasta la forma de vestir y los pequeños detalles cotidianos. Mañana es hoy demuestra que un viaje en el tiempo no siempre tiene que servir para salvar el mundo. A veces basta con enfrentarte a tu propio futuro para descubrir que ese puede ser el mayor desafío de todos. ¿Qué pasaría si el descubrimiento más peligroso del mundo no estuviera escondido en un laboratorio, sino en un archivo digital? House, escrita con un 0 en vez de la O y un 3 en vez de la E, parte de esta idea, pero con un concepto sencillo: una cena entre amigos. Todo comienza cuando un grupo de viejos compañeros de universidad se reúnen después de varios años. Todos tienen algo en común: trabajan o trabajaron en el mundo de la informática. La conversación avanza con normalidad hasta que uno de ellos hace una confesión inesperada. Asegura haber encontrado uno de los archivos más secretos de Internet. Desde ese momento, la reunión cambia por completo. Lo interesante es que casi toda la historia ocurre dentro de una sola casa. La tensión nace de las conversaciones, de las dudas que empiezan a surgir y de la sensación de que cada nueva revelación puede cambiar por completo lo que los personajes creen saber. Además, la ciencia ficción que plantea se siente bastante cercana a nuestra era. Habla de inteligencia artificial, vigilancia digital, privacidad y de cuánto control podrían llegar a tener la tecnología y la información sobre nuestras vidas. No son ideas que parezcan imposibles. De hecho, muchas ya forman parte de nuestro día a día, y eso hace que la historia resulte todavía más inquietante. La película va construyendo el misterio poco a poco, dejando que la conversación evolucione de forma natural. Es una producción independiente española que apuesta por mantener la atención del espectador a través de las ideas. Antes de llegar al público, consiguió un recorrido bastante sólido por festivales de cine fantástico, donde obtuvo varios premios y nominaciones. Eso sí, cuanto menos sepas sobre ese misterioso archivo que pone todo en marcha, mejor. Antes de ver esta película, te recomiendo saber lo menos posible, porque gran parte de su encanto está en descubrir poco a poco qué está ocurriendo realmente. La Casa del Fin del Tiempo es una película que hará que explote tu cerebro. Todo comienza con Dulce, una mujer que, después de pasar muchos años en prisión por un crimen ocurrido dentro de su propia casa, recibe permiso para volver al lugar donde su vida cambió para siempre. La casa sigue ahí, prácticamente igual que antes, pero en cuanto cruza la puerta, empiezan a ocurrir fenómenos extraños que parecen indicar que aquel lugar nunca dejó atrás su pasado. Al principio parece una historia clásica de una casa embrujada. Hay apariciones, sucesos difíciles de explicar y una atmósfera que consigue mantener la tensión. Pero cuanto más avanza la historia, más claro queda que la respuesta no es lo que parece. La película, en lugar de conformarse con repetir las reglas del cine de fantasmas, utiliza ese punto de partida para construir un misterio mucho más elaborado. Cada pista cambia la forma en la que interpretas lo que viste unos minutos antes. Empiezas creyendo entender lo que sucede, luego aparecen nuevas preguntas y cuando piensas que ya tienes una explicación, la historia vuelve a sorprenderte. Lo mejor es
que todo está construido con mucha paciencia. Va dejando pequeños detalles que parecen insignificantes hasta que empiezan a encajar entre sí. La tensión nace del ambiente, del silencio, de los espacios vacíos y de la incertidumbre. Eso hace que la historia se sienta mucho más cercana y que el misterio tenga más peso que los sustos. Es una producción venezolana, algo poco común cuando pensamos en cine de terror. Aún así, consiguió llamar la atención en festivales internacionales y con el paso de los años se ha ganado un lugar entre las películas de terror latinoamericanas más recomendadas. Incluso llegó a anunciarse un remake en Hollywood, aunque nunca terminó de concretarse. Si disfrutas las historias que poco a poco se transforman en algo mucho más complejo, La Casa del Fin de los Tiempos es una película que vale la pena ver. Queda claro que los viajes en el tiempo siguen siendo uno de los recursos más interesantes de la ciencia ficción, no porque permitan cambiar el pasado, sino porque obligan a preguntarnos qué estaríamos dispuestos a sacrificar por hacerlo. Ahora cuéntame, ¿cuál fue tu favorita? ¿Ya habías visto alguna de estas películas o acabas de descubrir una nueva para tu lista? Y si conoces otra película o serie en español que juegue con el tiempo de una forma igual de interesante, déjala en los comentarios. Si disfrutaste esta recomendación, suscríbete a Cine en Corto para seguir descubriendo más cine que vale la pena ver. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el siguiente video.